Hola, ¿cómo estás? Te saluda nuevamente el pastor Oscar Vargas para seguir en este viaje imaginario, como decíamos, pero en un viaje verdadero a través de la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Seguimos para que vos y yo podamos cada día saber el porqué y los motivos que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y perdonador y ayudador de nuestra vida. Así que a través de la Biblia vamos a desarrollar juntos este precioso camino en que estamos haciéndolo para que podamos contestar, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa contrarrestar algo, ¿sí? Redarguir significa ponerse en contra o enseñar a debatir, ¿sí? Aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Puede enseñar, redarguir, ¿sí? Y seguimos entonces, como ya hemos visto, la complejidad que tiene la Biblia, las verdades irrefutables que en ellas hay, ¿sí? Ya vamos a ver algunos más. La unidad de la Biblia es preciosa, ¿sí? En todos sus contenidos. La Biblia está escrita acerca de, como ya lo hemos dicho, pero es bueno repetirlo, 40 hombres durante más de 1600 años. Sí, 40 hombres en más de 1600 años. O sea, imposible que se conozcan uno con el otro. Contiene una unidad y consistencia maravillosa. Sí, si esto no está dirigido por algo todopoderoso, por Dios, es imposible lograr tal hegemonía en todos sus libros que se llevan miles de años, tanto Nuevo Testamento como Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento predice la venida de Cristo, ¿sí? Y cuando termina el último libro del Antiguo Testamento, hay 400 años de silencio de parte de Dios, para que nazca y venga el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Realmente fue escrita estos 66 libros fueron escritos por reyes, profetas, pastores, labradores, pescadores, recolectores de impuestos, doctores, ricos, pobres, educados e ineducados. Por todo ello fue escrito la Biblia en más de 1600 años. Escribieron estos narradores de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Escribieron los grandes temas. Es el único libro que habla sobre los grandes temas que representa Dios, el único. Habla del hombre, habla de la moralidad, habla de la salvación y habla de la vida eterna, la vida por siempre, para que aquellos que aceptamos su voluntad. Sin embargo, sus escritos poseen una armonía que sería imposible en todos estos ítems sin una dirección unificadora o sin la dirección unificadora de Dios, del cual estamos hablando. Jehová, Dios,
Ya veremos otros nombres acerca de Jehová, Padre Celestial, Espíritu Santo e Hijo, Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios es, y lo vamos a mirar en esta unidad, indestructible para cualquier pensador de este mundo. De hecho, ya lo vieron muchos y no lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer. La palabra de Dios dice en Marcos 13, 31 de la Biblia. Marcos, el Evangelio. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. Promesa de Dios y promesa hasta este siglo, hasta este año 2023 cumplida. Todas las cosas pasan, menos su palabra. La Biblia ha sufrido ataques tremendos más que cualquier otro libro, cualquier otro autor, sea del país que sea. El mundo le ha rodeado con espada, fuego, persecuciones, encierros a lo que tenían la palabra de Dios, la Biblia, pero no ha podido desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en control de las cosas y hace las promesas, esas promesas por Dios son cumplidas para cada uno de nosotros. Es por eso que leemos la Biblia, es por eso que estamos en este panorama bíblico para asegurarnos del porqué, los motivos que nosotros leemos. Había un emperador romano, Diocleciano, más o menos en el 301 al 304 años después de Cristo. ¿Sí? Este emperador, mientras perseguía a los cristianos, hizo esfuerzos enormes, determinado, puesto en marcha todo lo Maquiavelo que podía tener en sus manos, desde dinero, poder y dominio, para destruir la Biblia entre el 301 y el 304 después de Cristo. Para dar un ejemplo, irónicamente, él ha muerto pensando que no pudo destruir en su gobierno la palabra de Dios. Tremendo. ¿Recuerdan de Voltaire? Un gran investigador francés en el siglo XVIII. Dijo que cuando él caminaba por la tierra, gran científico, gran descubridor de cosas, dijo que la Biblia desaparecería en menos de 100 años. En menos de 100 años. Esto lo dijo en el siglo XVIII. También irónicamente parece una realidad absurda, pero las sociedades bíblicas mundial fue en su casa que hizo una de las primeras sedes para que se pudieran fabricar las palabras de Dios, la Biblia, para extender en el mundo. Fue ahí en su casa, en Ginebra. Esto ocurrió en Ginebra. Cuando Dios está en control, Él dijo que iba a desaparecer. Y dijo, ahora sí va a desaparecer, vos vas a desaparecer y yo voy a ocupar tu casa. Justamente con la Biblia en la cual vos dijiste que iba a desaparecer.
La palabra de Dios es algo que no podemos frenar en su poder porque es Dios quien está de nuestra parte, o está de la parte de aquellos que creen en lo que dice la Biblia. Muchos dicen la Biblia no fue escrita por Dios, sino por hombres comunes. Los hombres comunes no tenemos el poder para bancarnos tantas cosas. Claro, muchos estudiosos de la palabra de Dios después han salido por el mundo tomando parte de la Biblia diciendo cosas que no son verdades, pero que están escritas. Pero bueno, ese es otro camino que más adelante hablaremos, el por qué y del para qué se hicieron este tipo de cosas. Muchos esfuerzos se han realizado para destruir la Biblia. Mucha ha sido examinada de tapa a tapa, ha sido criticada, atacada severamente, por mucho. Es por eso que los descubrimientos nuevos, probando que cada ataque es injusto, falso. Escuchen esto, descubrimientos nuevos, muy nuevos, han dicho que los ataques eran y son injustos, falsos y vanos, porque no van a poder nunca contra el poder del Creador. Tremendo, ¿no? Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Y es por eso que nosotros estamos metiéndonos de lleno para mirar la palabra de Dios y después sacar y estudiar libro por libro, mirar dónde, cómo y para qué nos sirve hoy en nuestra vida. Las profecías fueron exactas, ustedes lo tienen en el material en sus manos, a lo cual yo los mandé para que lean una serie de profecías, muy poco, pero que se cumplieron en el Antiguo Testamento, fue dicha miles de años antes de Cristo, cumplida en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso que vamos a seguir adelante en los estudios, porque las profecías hablan de su linaje, de su nacimiento, de su entrada triunfal, donde con ramas de olivo ponían debajo de los pies del asno para que Jesús pudiera entrar a una entrada triunfal. Sin embargo, después de esa manera triunfal que entró, dio su vida por cada uno de nosotros, muriendo una vez para siempre, para perdón de nuestros pecados. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de su rechazo, habla de su muerte. Esto está, por ejemplo, su linaje está en Génesis, en Jeremías, Antiguo Testamento. Su nacimiento está en Miqueas, Isaías, capítulo 7, capítulo 9. Todo cumplido en dónde y el lugar. Su entrada triunfal está en Zacarías, capítulo 9. Su rechazo está en Isaías 53. Su muerte está en los Salmos 22, Isaías 53. Su entierro con los ricos está en Isaías 53:9. Echaron suerte sobre su ropa, ¿se acuerdan de esta historia del Nuevo Testamento y nuestro Señor Jesucristo? Está en los Salmos 22:18. Fue difamado, está en los Salmos 22:6-8. Vuelvo si quieren, bueno, ustedes tienen los materiales, pueden leerlo. Su sacrificio por los pecadores o por los pecados de otros está en Isaías 53.
Su resurrección está en Salmo 16. Su ascensión al trono de Dios está en Salmo 110, 1 al 4. En el Nuevo Testamento puedo decirte que su linaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 1 al 3, en Mateo 1, 1 al 6, el linaje de David. Su nacimiento está en Mateo, capítulo 2, Juan 1, 1, Efesios 1, 20 al 22. Su entrada triunfal está en Mateo 21. Su rechazo en Juan capítulo 19. Su muerte en Juan capítulo 19, versículo 16 en adelante. Lucas capítulo 22, Mateo capítulo 27. Entierro con los ricos en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Echaron suerte sobre su ropa, también está en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Hemos leído recién donde aparecen estas cosas en el Antiguo Testamento. Ahora estoy dando los versículos de estas cosas del Nuevo Testamento. Fue difamado, 1 Pedro 2, 21, 22. Se sacrificó por todos los pecadores, 1 Pedro 2, 24 al 25, 2 Corintios 5, 21. Su ascensión, su resurrección en Hechos capítulo 2, 24 al 32, su ascensión al trono de Dios, Hechos capítulo 2, versículos 33 en adelante. ¿Cómo no creer en el poder de Dios? Hay muchas otras evidencias para comprobar todo lo que acontece en la Biblia y que es divina. Como por ejemplo la atracción y la influencia universal de la Biblia. Es una atracción, una influencia tremenda. La Biblia es influyente en todo. ¿Vieron los gobernantes cuando juran en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados? Ponen una Biblia y sobre ella levantan las manos, salvo los ateos o los no creyentes o de otras religiones. Pero poner una Biblia cerrada, poner la mano y juran. Tiene un atractivo tremendo. Su descripción del carácter perfecto de la obra de Jesús. La descripción que tiene, la perfección que tiene para contar los hechos maravillosos que ha hecho el Hijo de Dios por vos y por mí. Y el hecho que su mensaje acerca de Cristo es la única solución, nos dice la Biblia, adecuada para el problema del pecado. ¿Qué es pecado? Pues eso es un abanico de cosas que vos y yo más adelante hablaremos. El peso acumulativo de tanta evidencia bíblica demuestra la divinidad de estas letras. Realmente la Biblia fue preservada por mucho tiempo. Y fue dictada y traducida por muchos hombres. Uno de ellos era Reina y Valera. Tenemos nosotros la Biblia que yo ocupo, ¿sí? Es Reina Valera, 1960. Dicen los doctores, y para mí creo que en realidad no he visto otra traducción mejor que la Reina Valera 1960. Ha sido traducida justamente por estos dos hombres, Reina por un lado y Valera por el otro. Le ha llevado mucho tiempo. Después más adelante hablaremos sobre la Biblia del oso, cómo fue escrita, cómo fue esparcida. Pero hoy nosotros tenemos muchas versiones. Todas las versiones son muy buenas, ¿sí? Pero la palabra de Dios permanece, dice, de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque están asentadas sobre manuscritos muy antiguos. Los escritos más famosos son el Sinaítico, ¿sí? Uno de los escritos que fue encontrado 340 años después de Cristo, ¿sí? Después puede estar el Alejandrino, ¿sí?
Esto fue escrito, encontrado en el siglo V. Y así sucesivamente hay muchos pergaminos antiguos que datan de la época donde nosotros podemos ver su original escrito en hebreo, ¿sí? En griego, en arameo y en el griego común, el griego koiné. Como dije recién, las traducciones son vastas, son muchas, innumerables traducciones. Pero si yo tengo que aconsejar una palabra, la palabra de Dios aconsejo la Reina Valera, 1960. Son citas muy antiguas que se hacen presentes hoy en día. Hay cosas que leo en la Biblia como si fuese abrir el diario de hoy. Y esto significa que es palabra de Dios. Por ejemplo, rumores de guerra, hambre, desnudez, enfermedades. Está todo escrito. Hoy el mundo se asombra por diversas enfermedades. Está escrito. También está escrito la solución para el descanso de nuestra alma, por la cual murió Jesucristo. Hay mucho poder en la palabra de Dios y yo te voy a dar algunos nomás para leerlo con vos. Del por qué nosotros tenemos este amplio panorama bíblico para comprender, entender, mirar, observar por qué creo en la Biblia y por qué me dejo guiar por ella. Lo confirmo y avivo en mi corazón para que sea fuego permanente en nuestra vida. Pero para eso hay que entregarse a hoy. Y te voy a dar algunos ejemplos de la Biblia. Lo que siempre se ha dicho, muy antiguamente. Lo que antes se decía y confirmaban estos dichos antiguos, muy antiguos. Y lo que se dice hoy a través de la ciencia. A través de la ciencia. Siempre se dijo que la Tierra es plana. Hasta que cuando yo iba a la primaria, segundo, tercer grado, hemos aprendido, sí, desde cuándo se descubrió que la Tierra era redonda, pero se hablaba que antes se decía que la Tierra era plana. Y que hoy en día hay terraplanicies, creyendo que pueden refutar la Biblia. Sin embargo, unos 700 años antes de Cristo, 800 para algunos estudiosos antes de Cristo, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, dice esto la palabra de Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, sobre el círculo de la tierra. Dicen, no, una cosa más, pero qué tremendo que es esto, ¿no? ¿Cómo sabía Isaías? 700 u 800 años antes de Cristo, que Dios estaba sentado sobre el círculo, redondez de la tierra. Tenía cohete, ya iba a la luna, ya estudiaba el espacio. ¿Cómo podría saber si no era la inspiración divina para que él escribiera esto? Sí. Muchos años científicos estudiosos decían que solamente había 1100 estrellas en el universo. Y esto fue continuamente por muchos años. En nuestro siglo moderno se ha dicho a través de la ciencia que son innumerables, incontables. Esto está para que vos lo leas en Jeremías 33, versículo 22, dice la palabra de Dios. Como no puede ser contado el ejército del cielo,
ni la arena del mar se puede medir así. Se puede medir así, multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven, como no puede ser contado el ejército del cielo. Está hablando de las estrellas si nosotros leemos más cosas del libro de Jeremías. Son incontables. Es tremendo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos puede unificar en muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de Job. Vamos a Job, ¿sí? El libro de Job es un libro, y ustedes recuerdan bien la historia de él, ¿no? De Job. Es un libro que nos da impresiones exactas acerca de lo que dice Dios para que nosotros miremos que esto es obra de alguien tremendamente poderoso, a lo cual nosotros creemos. Job, en el capítulo 26, versículo 7, notalo. Job 26 habla que la tierra flota en el espacio. Esto está escrito en los libros de estudios geológicos que decían que, como contábamos, que la tierra estaba sostenida sobre animales. Sin embargo, Job dice que la tierra flota en el espacio. La ciencia hoy dice sí, flota en el espacio. Muchas de estas cosas son poderosas para nuestra vida. Muchas de estas cosas son poderosas para que nosotros podamos entender que la Biblia lo escribió Dios. A través de hombres comunes, sí, como estamos hablando vos y yo hoy. Por eso es que testificamos como hombres comunes el camino a la vida eterna a través de la luz de la palabra de Dios. Por eso te invito a que lo estudies, por eso te invito a que lo leas, por eso te invito a que sigas adelante, específicamente mirando estas cosas. En próximas clases vamos a mirar el contenido general de la palabra de Dios. Ya no vamos a ver un panorama como en estas dos clases tuvimos, sino en un contenido general de la palabra de Dios. Te invito a que sigas mirando estas clases. Estas clases que para vos van a ser muy especiales, porque nos va a ayudar a salir de las emociones. Emocionalmente muchas veces creo en Dios, sino que ahora vamos a ver que realmente, racionalmente, creo en Dios. Que nada ni nada podrá cambiar este poder bíblico en mi vida ni en la tuya. Dios te bendiga.